Estamos en comunicación telefónica con Leonora Kievsky, directora, productora y socióloga. A ver si dije todo bien. Hola Leonora, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua. Hola, ¿cómo estás? Claudio Gallo muy te bien. saludan. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Por acá muy bien, gracias. Bueno, ¿nos escuchás bien? Sí, ahora sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, estamos dando inicio a la nota cultural, en el segmento cultural del programa, y qué mejor que hablar con Leonora, que nos viene a contar un poco sobre una de sus últimas creaciones, o la última, ¿no? Que es esta película que tiene que ver con la historia de 3 mujeres y que se llama Pibas Superpoderosas. ¿Digo bien? Sí, se llama Pibas Superpoderosas la película. Sí, Pibas. Lo tengo con ese, pero por ahí no es así. Sí, la película se llama Pibas Superpoderosas, es un documental que cuenta el final de la secundaria de 3 alumnas del Carlos Pellegrini. Al mismo tiempo, digamos, que ellas están terminando esta etapa, asistimos a su cotidianeidad, su participación en marchas, asambleas, debates y su despedida de la escuela. Las protagonistas son Lore, que es una artista performática, y junto a 8... ¿Te voy contando así un poco o preferís...? Sí, anda contando que después nosotros te vamos a interrumpir y te vamos a hacer preguntas. Dale, genial. Entonces te contaba que las protagonistas son Lore, que es una artista performática que junto a 8 amigas de su división creó un grupo que se llama Fuega Paliza y que realiza intervenciones en distintos espacios de la escuela y de la ciudad y que también participa en la radio de los estudiantes del colegio. Otra de las protagonistas es Ana, que es la presidenta del centro de estudiantes, y la tercer protagonista es Mile, que ella es consejera estudiantil e impulsa proyectos para transformar la escuela. Y un poco cada una de ellas, de distintas maneras, participa muy activamente en la vida estudiantil, y la película trata un poco de eso, de sus ganas de cambiar las cosas, de no conformarse con la realidad. Y la película de alguna manera está muy atravesada por lo que fue la irrupción del feminismo antes de la pandemia, porque ellas pertenecen un poco a la generación de pibas que encabezó un poco ese movimiento con una fuerte reflexión sobre los vínculos entre los géneros, las relaciones de poder, sus propias identidades, el reconocimiento de las disidencias, la ESI. Y en esta escuela, porque la película transcurre en la escuela Carlos Pellegrini, que es una escuela emblemática de la ciudad de Buenos Aires, y en esa escuela, en esos años, ellas crearon la agrupación Pibas Superpoderosas, y es de ahí de donde toma el nombre la película. Bien, vos cuando decidiste hacer este trabajo, ¿tenías conocimiento? ¿Es un trabajo de investigación que hiciste o sos conocida de las chicas y te interesó cómo vivían? ¿Cómo te despierta este trabajo? Porque claro, como vos decías recién, es un colegio muy particular de la ciudad de Buenos Aires, uno lo puede comparar también con el Nacional Buenos Aires, que son colegios muy particulares, y a veces uno no entiende por qué no todos los colegios son iguales, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál fue lo que te inquietó de mostrar esto? ¿Por qué decidís mostrar esto? Un poco la motivación parte de mi propia experiencia. Cuando yo fui a la secundaria viví el paso de la dictadura a la democracia, y ese cambio fue muy abrupto y marcó, digamos, ese pasaje, ¿no? Pasar de tener uniforme abrochado en la espalda, sanciones, disciplina, a la libertad de poder expresarnos, formar un centro de estudiantes, hacer jornadas por compañeros desaparecidos. Y entonces, con muchos años y con mis hijos más grandes, me preguntaba qué movilizaba a los jóvenes en el presente, y a partir de esa pregunta y con ganas y curiosidad de meterme en el mundo de los jóvenes, empecé primero una investigación y después gané un premio de incubadora en el año 18, de incubadora de documentales del Inca, que me permitió hacer unas jornadas de rodaje y también de investigación, y ahí fui cuando
las conocía las protagonistas y justamente el feminismo estaba atravesando fuertemente la vida estudiantil. Entonces esta pregunta inicial de qué moviliza a los jóvenes empezó a encontrar nuevos sentidos también a partir de lo que fue ese movimiento, ¿no? Claro, sí, sin duda. Momentos que son quiebres en la historia, ¿no? Porque son estos momentos que quedan para siempre y que después uno se agarra de esos momentos para decir, bueno, pero en tal año pasó tal cosa, pasó tal otra, y fue determinante para la vida de un montón de mujeres que vienen atrás, ¿no? Totalmente. Con esta cuestión de, bueno, no tener miedo, poder hablar, decir las cosas que nos pasan, comprometerse, porque no solamente es no tener miedo de decir las cosas que nos pasan y denunciar, sino comprometerse como se comprometen estas pibas superpoderosas, que podrían ser unas alumnas comunes, si se quiere, estudiar, llevarse la nota y ya está, y sin embargo son muy comprometidas, ¿no? Sí, hay un poco, y por eso elegí al Carlos Pellegrini, ¿no? Esta escuela que es de alguna manera tiene una trayectoria, una historia donde se formaron muchos referentes políticos y culturales de nuestro país, que está su día a día está muy vinculado al devenir del país. Entonces es como un espacio muy privilegiado para poner la mirada y poder, digamos, por un lado tomar el cotidiano, pero que también resuene a partir de lo que está pasando en el resto de la sociedad. Claro, sí, sin duda. Por eso te decía yo que antes, a veces uno no entiende por qué no todos los colegios son iguales, porque se supone que el Colegio Nacional Buenos Aires y todos los colegios nacionales deberían ser iguales al Colegio Nacional Buenos Aires, pero eso no pasa. Y en el caso de Carlos Pellegrini pasa exactamente lo mismo, ¿no? No todos los colegios son Claro, lo decía también por esto que vos me decías, como que hay mucho compromiso e interés por lo público, por lo colectivo, y ellas estaban viviendo un momento, por un lado, muy fuerte interno, de hacerse preguntas, de reflexionar en torno a estas cuestiones que traía el feminismo, desde la identidad, de quién es uno. Había una de las frases que estaba mucho en algunos carteles de la escuela, porque también eso es muy hermoso y lo registra la película, cómo ellos todo el tiempo, esa escuela tan tradicional en su arquitectura, la intervienen con sus carteles, con sus colores, con sus reivindicaciones, con sus looks. Y una de las cosas que aparecía mucho en los carteles era discutí quién sos, que me parecía también piola para comentarlo hoy, cómo al mismo tiempo está este movimiento interno de cada una que está viendo quién es una y al mismo tiempo comprometiéndose en transformar la realidad desde una intervención artística, desde las radios alternativas, desde el centro de estudiantes como herramienta de transformación política, pensando proyectos y discutiéndolos con los docentes, con sus compañeros, para cambiar cosas en la escuela, porque esta escuela tiene también esa posibilidad, a partir de un consejo resolutivo donde están todos representados, que los alumnos puedan presentar propuestas y modificarse cosas de la escuela a partir de ahí. Y también esa es una de las líneas que acompaña el documental. Claro, discutí quién sos, qué potencia que tiene esa frase, y en lo interno, como vos decías, ¿no? Qué trabajo, porque es un trabajo, no es tan sencillo discutir quién es uno, ¿no? Digamos, reconocerse, pensar que uno o que una no es, digamos, lo que le dijeron que es, sino que hay otras cuestiones también ahí, ¿no? Totalmente, por eso yo un poco siempre remarco que es una película de pasaje, de crecimiento, donde siempre aparecen muy fuertes estas preguntas en un contexto muy particular que se dio en la Argentina y también en la ciudad de Buenos Aires con un color particular, cruzado por el feminismo, ¿no? Claro. Bien, ¿cómo vivís estos momentos, bueno, previos al... Esto se va a estrenar, contémosles a la gente, se va a estrenar el día jueves en el Gomón, ¿no? Sí, el estreno es este jueves a las 8:15 en el Cine Gaumont y después la película queda allí hasta el miércoles 1 a las 20:45. Sí. Y también el jueves 2 va a tener una función en el Malva como parte del Festival Asterisco. Perfecto. ¿Y después va a rodar por el interior del país? También va a estar en el interior del país, en Espacio Cinca. Vamos a ir comunicando todas las fechas a medida que se confirman en el Instagram de la película, que es pibas.superpoderosas. Sí.
y seguramente también pase al Cultural San Martín en el mes de noviembre. ¿Tenés los horarios del jueves? Los horarios de este jueves es a las 20:15 en el Gaumont. Sí, bien. Jueves 20:15, Pibas Superpoderosas. Se estrena esta película, que recomendamos, por supuesto, que la vaya a ver todo el mundo. Contanos un poquito, Leonora, ¿cómo empieza tu carrera, tu inquietud por el cine? Porque vos sos socióloga también. Claro. Sí, yo cuando terminé la secundaria quise estudiar sociología, ni se me ocurrió estudiar cine en ese momento, y después en la vida académica me fui un poco inclinando a lo que es estudios culturales y de las ideas y del arte. Claro. Y después entonces tuve ganas de ponerme a hacer cine y entré a la Escuela Nacional de Cine, a la del Inca, a la ENARC. Sí. Y bueno, y a partir de ahí estoy en esto. Te dedicas a eso, digamos. No si bien la sociología la tenés, digamos, te dedicas más al cine y la sociología la usás para eso. ¿Cómo? ¿Me repetís la pregunta, por favor? Te decía que te dedicas al cine y la sociología la usás para los trabajos que vos considerás que puedas determinar en tus películas. Sí, la sociología es parte de mi formación, como ciertas lecturas, ciertas ideas, sí. Y está, por supuesto, ahí presente, como creo que podrían haber sido también otro tipo de formación, pero sí que bueno, sí, el camino que uno va armando un poco siempre está presente en la mirada, ¿no? Sí. Leonora, ¿cómo vivís estos momentos políticos que se están dando? No quiero decir particulares porque son, bueno, procesos eleccionarios y demás, pero con esta cuestión que se está dando de que, de alguna manera, a ver cómo puedo formularte bien la pregunta, de alguna manera nos empujan a la sociedad a tener que decidir por lo menos malo, ¿no? Digamos, porque hace muchos años que en Argentina no podemos votar por algo que sentimos y no tenemos que votar para que no gane otro que puede ser peor. ¿Cómo vivís estos momentos y cómo los llevás a tus discusiones, a tu carrera, a lo que querés mostrar? Bueno, a mí me parece que estamos en un momento que la verdad no imaginábamos cuando rodamos la película, donde también es una reacción a muchas de las conquistas del feminismo, sí. Y que también están en disputa los sentidos de la palabra libertad, de la palabra democracia. Desde el cine se formó una consigna que es Cine Argentino Unido, sí. Un poco para mostrar, digamos, la unidad del cine en torno a esto y defender la democracia y las alternativas, digamos, que tienen que ver con la posibilidad de seguir contando nuestras historias, la importancia que tiene el cine justamente para contar nosotros quiénes somos, cómo nos imaginamos el futuro. Entonces me parece que muchas de estas cosas que están puestas en cuestión por algunos candidatos nos interpela un poco para salir a contar la importancia que tiene el cine, la importancia que tiene la cultura, la ciencia para nosotros como país, ¿no? Claro. Yo creo que esta es una cuestión que yo te voy a preguntar, digamos, creo que el feminismo vino para quedarse y para terminar diciendo o logrando las reivindicaciones que viene peleándose hace mucho tiempo, ¿no? Pero vos creés que está en juego incluso todo este avance que ustedes lograron, que pudieron poner en el tapete, decir, bueno, nosotras somos esto, no nos vamos a bajar de acá, queremos seguir para adelante, queremos seguir creciendo. ¿Crees que hay alguna fórmula de política que puede complicarles la vida? Y algunas de las expresiones políticas que estuvieron en juego en las elecciones del domingo pasado y para el balotaje están cuestionando de un poco los avances. Me parece que es un momento que interpela al feminismo a salir después de una pandemia, a salir nuevamente a la calle, a escuchar, a reflexionar y a seguir teniendo redes para justamente continuar el camino y responder de alguna manera a esos cuestionamientos. Sí, bien. Bueno, volvamos a la peli. ¿Qué expectativa te genera? ¿Estás nerviosa? ¿Estás tranquila? ¿Cómo estás?
Y siempre un estreno es un poco de nervios y también mucha emoción, porque los documentales y las películas llevan mucho tiempo para realizarse. Claro. Y así que después de todo este tiempo poder compartirla, la película con los protagonistas y en la ciudad de Buenos Aires es un momento que nos emociona mucho, que tenemos muchas ganas de que suceda. La peli ya se mostró, tuvo su estreno internacional en un festival de Seúl de mujeres, después en el Festival de Cine Latino de Biarritz y también en el Feedback, donde tuvimos una proyección y también fue muy hermoso porque compartimos por primera vez con algunos de las protagonistas la película y también tuvimos un reconocimiento de la crítica. Y bueno, ahora con esas proyecciones estamos organizando este estreno en el cual tenemos muchísimas expectativas y, como vos decías, también un poco de nervios. Leonora, ¿qué siente un cineasta o un directora cuando ve la película y ve la reacción del público? ¿A veces te genera dudas de que lo que vos estás mostrando es lo que querés mostrar o no? ¿Te pasan esas cosas? O, digamos, ¿cuándo tenés plena seguridad de que decir esto es lo que yo quería mostrarle a la gente y la gente lo está entendiendo tal cual? Mira, pasa que a veces los públicos son muy distintos. Por ejemplo, las reacciones del público acá son muy distintas a lo que fue, por ejemplo, en Francia, ¿no? Como a veces donde uno piensa, bueno, acá se van a reír o acá va a haber determinada reacción. Claro. Así que son bastante disímiles. Por supuesto que es como una película que tiene un público joven acá en Argentina muy también privilegiado. Y como directora yo te diría que a mí me cuesta un poco a veces soltar. Como que uno está siempre queriendo hacer alguna cosita más, continuar trabajando y hay un momento que uno dice, bueno, basta. Terminamos la película y las tenemos que estrenar. Claro. Y ahí ya está. Claro, bien. Bueno, ¿y qué otros proyectos tenés? ¿Tenés un proyecto nuevo después de esto? Sí, tengo varios proyectos que están un poquito verdes todavía, pero bueno, que ya voy a ir contando. Uno tiene que ver con lo que sería otra parte de esta misma película, que es contar un poco lo que fue en mi generación, como te decía antes, el paso de la dictadura a la democracia para quienes vivimos eso en el secundario. Claro, sí, total. O sea que hay como una continuidad ahí, como una línea de tiempo distinta, ¿no? Ahí. Claro, originalmente este proyecto iba a contar como las dos partes. Yo decidí focalizarlo en el presente, esta película, y ahora, digamos, queda esta segunda parte que estoy pensando en encarar. Claro. Tengo una preguntita más y tiene que ver un poquito con la juventud y con el futuro, digamos. He sabido que aquí en Argentina, por ejemplo, en las situaciones que estamos viviendo, políticas y económicas, todo es muy difícil para todo el mundo, pero para los jóvenes me parece que es un poco más, ¿no? Como diciendo, concretamente lo que te quiero preguntar es, ¿qué le decís al joven o a la joven que termina de estudiar una carrera que le puso mucho énfasis, muchas ganas, y se encuentra con un país como el nuestro, ¿no? Que tiene pocas propuestas, que muchas veces los chicos terminan con una carrera y saben que no van a llegar a fin de mes? ¿Qué te parece eso? ¿Qué le decimos a esos chicos? Mira, por un lado, que a los que terminan la secundaria, digamos, a los que están terminando la secundaria, que también es a veces muy difícil saber cuál es el camino que uno quiere hacer apenas terminó la secundaria, sí, que las decisiones no son para siempre, ¿no? Hay algo de esto en la película que tal vez es interesante también para compartir con los jóvenes, y es una de las líneas que atraviesa el documental, y también que este país, a diferencia de muchos otros, ofrece universidades públicas y gratuitas donde ellos pueden estudiar a lo largo de todo el país. Incluso es un modelo para reivindicaciones de juventudes en otras partes del mundo, donde poder estudiar en una universidad y los costos que tiene es un privilegio, y acá tenemos universidades públicas y gratuitas al alcance de todos, ¿no? O sea, hay que tener igual el tiempo, ¿no? Para poder ir a la universidad. Claro. Y que para mí, por los contextos, como que no hay que
dejarse bajonear, diría, que uno tiene que ir persiguiendo lo que quiere hacer y ir construyendo, digamos, también y hacia ese lado, y que las condiciones pueden ir cambiando y que uno también puede hacer que ese futuro verlo un poquito, digamos, con mayor optimismo en relación a la pregunta que vos me hacías, ¿no? Claro, claro. Bueno, Leonora, te quiero dejar estos minutitos que quedan de la nota para que vos digas lo que nosotros no te preguntábamos, si querés que la gente sepa algo, que vos querés contar algo y que la gente se entere que yo no te pregunté. Bueno, este es el momento. Bien, ahí me quedo pensando si quedó algo en el tintero. Vamos a repetir, por supuesto, antes de que cortes, el día, cuánto tiempo va a estar, la hora de la película y, por supuesto, recomendar de que vayan, ¿no? Pero si te quedó algo ahí en el tintero. Sí, por ahí contar que es una película que creemos y está un poco pasando que puede interpelar tanto a un público joven que se puede ver reflejado, sí, como a un público adulto que puede estar curioso de meterse en este mundo de los jóvenes y de los adolescentes, y que también tiene muchos puntos para reflexionar sobre el momento que vivimos, también en relación a las preguntas que vos me hacías recién. Entonces me parece que es una película que es un documental que por ahí el público general no está tan acostumbrado a ir a ver documentales, pero que es un documental que pueden sentirse interpelados, y también invitarlos a que volvamos al cine, a que fortalezcamos, digamos, ese espacio para las películas en la sala, en la pantalla grande, y donde también muchas veces tenemos la posibilidad de conversar con los realizadores y los protagonistas, ¿no? Claro, claro. Bueno, bien, entonces esto es el día jueves, 20-15 horas en el Gomón, se estrena Pibas Superpoderosas. Esperemos que vaya mucha gente y que vaya en lo sucesivo hasta el día que esté el último día ahí, y que gire por todo el país con gran éxito. Te deseamos lo mejor, y los micrófonos del Paso Cambiado están siempre abiertos para ustedes, para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Bien, estuvimos hablando con Leonora Kiesky, directora, productora y socióloga, y que vino a contarnos todo sobre la película Pibas Superpoderosas.